Cierra el acto el secretario general de Universidades, don Federico Morán. Muchas gracias. Querido Rafael, director de la ANECA, don Manuel Moreu, presidente del Instituto de la Ingeniería de España, y compañeros también de la mesa. Hello. Yes. Good afternoon. Quería también felicitar a los rectores de las universidades que han recibido el sello, de la Universidad Carlos III, de la Universidad de Mondragón, la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad Pontificia de Comillas. En fin, enhorabuena de verdad por este sello. Además de felicitar, creo que estamos de enhorabuena, yo creo que en nuestro sistema universitario, en un momento precisamente en el que solo se habla de nuestras universidades para destacar lo que hay que mejorar, por no decir para destacar lo malo. Entonces, la entrega de este sello supone un reconocimiento a todos aquellos que hacen un buen trabajo formando a nuestros ingenieros, los cuales, por otro lado, ya son bastante valorados en otros países y también, por supuesto, en España. Me hubiera gustado estar presente en esta jornada. Los temas que se han tratado son de nuestro interés, de mi interés como secretario general de universidades, como no podía ser de otra manera, pero hoy tenía varios actos es un día de agenda complicada y todavía no ha terminado. Esta mañana, a primera hora de la mañana, a las 9, inaugurábamos la primera cumbre de consejos de rectores de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en Salamanca. Esta primera cumbre que yo creo que es muy importante y muy simbólico que se haga precisamente en Salamanca, porque implica el camino hacia lo que ha sido el espacio europeo de educación superior, pues intentar, ya desde una cumbre en Río, donde poco a poco se está trabajando en Latinoamérica y el Caribe para tener una especie también de Estado o de educación superior parecido al espacio europeo. Este es un elemento muy importante donde las agencias de calidad precisamente juegan el principal papel. O sea, el espacio europeo de educación superior se fundamenta en dos pilares, básicamente. Es primero el reconocimiento de títulos, la confianza de que los títulos de unos y de otros son de la calidad adecuada. Y esto implica dos cosas. Uno, una métrica común, los créditos famosos, y desde luego una labor de las agencias nacionales y bueno, en nuestro caso también autonómicas, de reconocimiento y garantía de la calidad. Entonces, sin esos dos elementos no se podría haber construido el espacio europeo de educación superior. Por tanto, yo creo que la labor de ANECA, que es el buque insignia de las agencias de calidad españolas, pues como no puede ser de otra manera, creo que es fundamental. Bueno, este reflejo en el espacio europeo de educación superior, o lo que sería el espacio iberoamericano o latinoamericano y del Caribe de educación superior, pues también estaría basado en eso, en el reconocimiento y la confianza de los títulos de los distintos países que forman todo este continente. Si además a eso le unimos la participación, como estaban hoy, de muchos presidentes de conferencias de rectores europeos y una iniciativa por parte de la Unión Europea, yo creo que eso es muy importante. Además, es también importante, y hay que destacarlo, que sea España quien lidere esta primera cumbre. Esto yo creo que es señalizar dentro de Europa nuestro papel, que no debe de ser otro que de protagonismo en todo lo que se refiere a educación superior con Latinoamérica. O sea, si alguien es el interlocutor natural y que tiene que liderar este tipo de cosas y de acciones dentro de la Unión Europea con Latinoamérica y el Caribe, siempre está el Caribe ahí, es desde luego España. Entonces, que esto sea también. Y tercero, y no menos importante, que además haya sido en la Universidad de Salamanca, que estamos próximos a celebrar un centenario muy importante, y la universidad más antigua de España y probablemente la primera que tiene el título de universidad en toda Europa, pues sinceramente tampoco ha sido, es un símbolo que yo creo que también hay que señalar. Bueno, pues
debido a todo esto, pues no he podido estar esta mañana, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, creo. Quería decir que este sello y otros reconocimientos internacionales se encuadran, yo creo que perfectamente, en la estrategia que desde el Ministerio estamos impulsando en pro de la internacionalización de la Universidad Española. Hemos estado trabajando durante un grupo de trabajo que integra pues a todos los que han querido estar y a todos los protagonistas del sistema universitario español, empezando por las universidades representadas por la CRUE y la sectorial de internacionalización de la CRUE, otras fundaciones, asociaciones, etcétera, otros ministerios, como no puede ser de otra manera, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía y Competitividad, el ICEX, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Todos estos ministerios, junto con el de Educación, tenemos todos algo que decir en pro de una estrategia de internacionalización de la Universidad Española, porque es un elemento que trasciende a las competencias de un solo ministerio, como en este caso es el Ministerio de Educación. Por ejemplo, por no hablar de los visados que dependen de exteriores, por no hablar del Ministerio de Interior o el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde los permisos de residencia de los estudiantes pues se tienen que tramitar con agilidad, etcétera. Entonces, esta coordinación entre ministerios creo que va a dar sus frutos. De hecho, ya está dando sus frutos y ahora ya es un hecho la mayor facilidad que hay para un estudiante conseguir un visado para venir a estudiar a España y también hacia afuera. Sabemos que la internacionalización tiene dos flechas, una es de acogida de estudiantes y profesores de talento en nuestras universidades y desde luego tiene otra flecha hacia afuera. En este grupo de trabajo, pues aparte del Ministerio, pues ha estado trabajando también la Subdirección General de Cooperación con el Exterior, la Fundación Universidad.es, el OAP y la propia ANECA. Es decir, que este documento, que verá la luz en breve, donde bueno ya el primer borrador ya se presentó en Santander y ya está a disposición de todo el que lo quiera ver, ya se presentará por parte del Ministerio y probablemente también se asumirá y se admitirá por parte del Consejo de Ministros al tener implicados más ministerios que el propio Ministerio de Educación. Con ello, como decía, pretendemos impulsar a las universidades españolas como un polo de atracción de talento internacional, es decir, vender algo que nos ha costado mucho construir y que es muy valioso, que es la Universidad Española. Entonces, yo creo que en eso debemos de saber que tenemos un activo y que ese activo debe ser atractivo. Y para que ese activo sea atractivo, tiene que ser de calidad. Entonces, para conseguir esto, pues en este entorno tan competitivo, donde hay otros países también atrayendo talento internacional, porque estamos en un mundo globalizado, pues es indispensable ofrecer esta calidad y esta excelencia. De ahí que este sello que estas universidades habéis conseguido sea un factor importante. Fijaros, por ley estamos obligados a la renovación de la acreditación de los títulos, toda la acreditación y el proceso que ya este año en una fase piloto se ha estado haciendo y que para el año que viene empezará a hacerse por las agencias que están acreditadas a nivel europeo, agencias españolas y la ANECA, por supuesto, y algunas de las agencias autonómicas. Esta acreditación de títulos en realidad lo que hace es fijar unos niveles de mínimo, es decir, es el mínimo de calidad que tiene que tener un título para que sea y pueda seguir siendo impartido. Pero por encima de ese mínimo hay otros niveles por arriba y los sellos de calidad en realidad lo que están haciendo es dar un calificativo de calidad encima o por encima del necesario sello de acreditación. Entonces, estas dos fases son completamente compatibles, pero además son complementarias, o sea que una complementa y suplementa a la otra. Quería comentar algunas de las acciones que desde el Ministerio en esta línea de internacionalización y de favorecer el intercambio de estudiantes, pues hemos estado haciendo para que de verdad el sistema español pueda ser un sistema abierto al exterior. La primera, como saben, es la eliminación de la necesidad de hacer las pruebas de acceso a la universidad, la famosa PAU, a todos los estudiantes que no son del sistema español.
Los estudiantes que son del sistema español tienen una moratoria de dos años, pero los que son de sistemas educativos extranjeros, hayan estudiado en territorio español o no, ya desde este año, como bien sabe todo el sector universitario, están eximidos por la ley para hacer la prueba de acceso. Por tanto, pueden entrar directamente si cumplen los requisitos que cada universidad en su autonomía universitaria haya establecido. Desde luego, esto es abrir una puerta que antes estaba cerrada. Antes era absolutamente difícil, o muy difícil, no digo imposible, pero era muy difícil atraer estudiantes de grado. Y por eso los índices de estudiantes de grado de nuestras universidades eran tan bajos. Estábamos hablando de no llegamos al 3%, cuando la media europea está por encima del 12%. En grados. Luego en máster es distinto y, por supuesto, en programas de doctorado es mucho mayor, pero en grados no cumplimos, no llegamos a la media de la europea. Yo creo que esto es uno de los elementos que estaba dificultando esta llegada de estudiantes. Yo creo que en esto debemos de aplaudirnos todos. Hay muchos factores que llevan a los estudiantes a decidir cursar estudios en el extranjero, optar por un país o por otro, y no todos son puramente académicos. La política de inmigración, por ejemplo, la que se está llevando por ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado muy presente, como decía, en el grupo de trabajo para poder llevar a los consulados instrucciones precisas para facilitar los visados a aquellos que vienen a realizar estudios superiores, estudios de universidad o estudios de formación profesional superior en España. La internacionalización tiene en consecuencia también una importante dimensión económica. Se podría calcular, y hay muchos estudios que lo calculan. No solo es la captación de estudiantes y el hecho de que un estudiante, como sabéis, a partir del Real Decreto 14/2012 autoriza a las comunidades autónomas y, por tanto, a las universidades a que los estudiantes que no son comunitarios, los extracomunitarios, paguen realmente por los estudios el 100% de lo que cuestan. Dicho esto, sí se sabe lo que cuestan unos estudios, que esto hasta que no tengamos contabilidad analítica andamos un poco a tientas, pero por lo menos que se aproxime al valor de lo que cuestan y no a pagar el 15% de lo que valen unos estudios y el resto pues financiarlo con los impuestos de los españoles, que no queda bien. Bueno, pues esto también es otra barrera que permitirá pues se ha quitado, y es otra barrera que una vez eliminada permitirá una mayor captación de estudiantes y además no morir de éxito. Es decir, si uno tiene muchos estudiantes extranjeros, que no sea la ruina de esa universidad o de su comunidad autónoma, que en definitiva estamos hablando concretamente siempre de universidades públicas. Bueno, esto ya es un hecho, y yo creo que poco a poco, porque además es un cambio que no puede hacerse de 15 a 100% de un año a otro, pero poco a poco las universidades lo están haciendo, y yo creo que eso es caminamos en un buen sentido. Pero, como decía, la presencia de estudiantes extranjeros en nuestras aulas además es una fuente de ingresos, porque enriquecen el contexto y bueno, hay muchos estudios hechos que demuestran que aquellas universidades que tienen y captan muchos estudiantes no solo es lo que pagan en la universidad, sino lo que dedican para vivir, el alquiler, el consumo, etcétera. Es una fuente de riqueza, es una fuente de ingresos. Otras iniciativas legislativas relacionadas con su repercusión en la internacionalización que estamos llevando a cabo en el Ministerio, pues resumo pues en un par de palabras. Uno es el proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación, declaración de equivalencias a titulaciones y a nivel académico con validación de títulos extranjeros de educación superior. Bueno, tras este largo título, lo que se pretende precisamente es los títulos pre-Bolonia, tanto de ingeniería como de licenciaturas como de arquitectura, establecerles una equivalencia dentro del marco nuevo del espacio europeo de cualificaciones o del MECES, de niveles 2 y 3. Esto, que en este mismo foro hace yo creo que un año o poco más de un año era ni siquiera un proyecto y era una demanda del sector, específicamente del sector de la ingeniería española, hoy ya
bueno, no puedo decir que sea un hecho, pero casi, porque es que todavía está en el Consejo de Estado y el Consejo de Estado todavía no ha evacuado su informe correspondiente. Pero bueno, como tiene 2 meses de plazo, pues si en 2 meses no lo ha hecho, se da por refrendado y entonces se lleva a Consejo de Ministros y ya desde ahí se publica en el BOE la correspondiente Real Decreto, que como sabéis ya se ha ido trabajando y donde las ingenierías, los colegios y las universidades pues habéis estado contribuyendo a que ese Real Decreto pues tenga la forma que tiene y el formato que tiene ahora. También en ese Real Decreto está el reconocimiento de la homologación de los títulos extranjeros al nuevo sistema, es decir, hasta ahora se homologaban a licenciaturas, se homologaban a titulaciones de ingeniería, etcétera, diplomaturas, y bueno, pues ahora ya podemos con esto homologar un título extranjero al grados, máster o doctorado. Pero bueno, doctorado no era difícil, el grado y máster es lo que realmente cambia. También otro Real Decreto que es un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el 1312 de 2007, del 5 de octubre, por el que se establece precisamente la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Este es otro Real Decreto que ya ha sido informado por los órganos colegiados y que ahora mismo, hoy precisamente, terminaba el plazo de alegaciones públicas y a partir de ahora pues se recogerán todas esas alegaciones. Este Real Decreto, en el cual implica muy directamente a la agencia, muy directamente el trabajo de la ANECA, lo que pretende es mejorar el sistema de acreditación de nuestros profesores para que sea, bueno, pues eliminar algunos de los problemas que se han ido acumulando y se han ido detectando del sistema anterior y mejorarlo, no hacerlo ni más duro ni menos duro, sino mejorarlo, hacerlo más justo, más equitativo, más riguroso, más adaptado pues un poco a lo que es ahora cómo ha evolucionado los criterios de valoración y evaluación del profesorado. Otro Real Decreto por el que estamos trabajando, que también modifica el Real Decreto 1393 de 2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Este Real Decreto lo que permite es abrir la horquilla de grados entre 180 y 240. Este Real Decreto, que es lo que se conoce familiarmente como el 3+2 en lugar del 4+1, pues no está el 3+2, sino lo que hace es establecer, como tienen la mayoría de los países de la Unión Europea, y cuando digo la mayoría, por decir la inmensa mayoría, tienen normalmente una horquilla para sus titulaciones de grados. Y en un mismo país coexisten bachelor de 180 créditos con bachelor de 240 y lo mismo grados de 180 con grados de 240 en el mismo país, ya no digo de un país a otro. Es decir, todos los países, nosotros estábamos con una legislación que fijaba los grados en 240, no había la posibilidad de bajar por normativa, y lo que pretendemos con este Real Decreto es apuntar en la misma dirección que los demás. Es verdad, y esto nos avisan el mundo universitario, y bueno, no hay que ser, para darse cuenta de que acabamos de establecer Bolonia y vamos a establecer otro nuevo cambio. Bueno, pues esto la idea es implementarlo poco a poco, dar unos plazos razonables de entre 1 año y 2 años para que esto pueda y vaya haciéndose, y paralelamente, para que no nos digan que 3+2 cuesta más que 4+1, que eso es lo primero que van a ver los estudiantes por los costes que tienen los grados y los másteres, pues probablemente esto vaya acompañado de una reducción de la parte baja, del umbral bajo de los precios de máster, de manera que 4+1 sea lo mismo que 3+2 en coste de tasas de lo que paga el estudiante por estudiar. Es decir, que no es una medida para recaudar más, ni mucho menos, es una medida para alinearse con el espacio europeo de educación superior, con lo que hacen la mayoría de los países. La idea es que sea absolutamente voluntario, sin forzar. Cada universidad, cada comunidad autónoma, y en acuerdo con sus universidades, decidirá. En algunos casos no hará falta cambiar porque los títulos bien como están, y en otros casos pues será fácil y evidente y obvio pues que 180 es mejor para un título de grado que 240. O sea que esto es como está propuesto este cambio normativo.
O sea, todas estas medidas, junto con el proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos de expedición del suplemento europeo al título, que fija también el marco de reconocimiento del nivel MECES dentro del título, del suplemento europeo al título, no solo del MECES, sino del marco europeo, pues también tiene como objetivo contribuir precisamente a esta internacionalización de nuestras universidades y de los egresados, en este caso, para que el suplemento europeo al título esté reconocido el nivel que hasta ahora no ocurría. Y finalmente, pues quiero por último felicitar muy sinceramente a la ANECA y en la persona de su director por esta iniciativa del programa Acredita Plus y por haber sido una de las 12 agencias del paisaje de países del espacio europeo de educación superior que han sido acreditadas para otorgar este sello EURACE. El aseguramiento de la calidad de los títulos y universidades es uno de los pilares, como he dicho antes, del espacio europeo de educación superior y lo seguirá siendo en todo proceso de reconocimiento internacional de nuestros títulos y nuestras universidades. Y nada más, reitero mi felicitación a las 4 universidades que han obtenido el sello y muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias por haber venido.